El responsable, el que bajaba el dedo, el que aprobaba, felicitaba y amnistiaba. Total 451. El impenetrable e inconmovible, el soberbio y arrogante, el derrotado. Pero ¿alguien sabe realmente cómo es el hombre de atrás? Viví junto con mi familia la discriminación racial. Yo venía de ese 95% de marginados. Yo además era un chinito, un hijo de inmigrantes japoneses, un hijo de la marginación. Fujimori era, hasta donde yo sé, una persona reservada, de segunda fila, evitando siempre los conflictos o las pruebas que le podía ofrecer un mundo que le era más bien hostil. Es como un iceberg, ¿no? La imagen del iceberg. Vemos solo una parte, todo lo demás está escondido, está sumergido. Intuimos el resto y lo llamamos frialdad, cálculo oriental, ¿no? Pragmatismo. Yo soy un hombre pragmático, con formación en matemática, por consiguiente en lógica y en lógica de lo racional. La lógica es el idioma que yo entiendo. La Segunda Guerra Mundial deja descolocado a Fujimori. Cierran el colegio japonés donde estudiaba y termina en una gran unidad escolar en la que aprende a atacar sin ser visto, a pasar desapercibido, a camuflarse. Años después, el anónimo profesor de matemáticas gana la rectoría de la Universidad Agraria, lo que le permite descubrir su verdadera vocación, la política. Son como dos vidas totalmente diferentes, ¿no? Esos 52 años previos a llegar al poder es una vida rutinaria, casi anónima, y de pronto hay un corte, ¿no? y aparece una vida totalmente diferente. Que durante el primer gobierno aprista, él obtuvo un programa en Canal 7 de televisión. Era en el canal oficial porque él era una figura vinculada con el APRA, era un apristón. Pero entonces ese era un Fujimori concertador. Desde el momento en que Olivera sale con aquello de Pampa Bonita y las transacciones que había hecho de casas sin pagar impuestos, subvalorando y todo aquello, en ese momento es cuando empieza el asunto a cambiar y empieza a salir otro Fujimori. Un tsunami imparable, un fenómeno masivo que empieza con mentiras y termina con un cúmulo de falsedades. Yo nunca conocí una inteligencia para matar, sino todo lo contrario. Una inteligencia de acercamiento al pueblo. Ni una sola prueba, porque no la hay sencillamente. En mi gobierno se actuó con rectitud. En realidad yo creo que no hemos visto al verdadero Fujimori nunca en el juicio, por esa razón de que él ha estado en un escenario que él no controla, ¿no? Y que más bien hemos visto un Fujimori muy opaco, muy parco, inclusive utilizando esta estrategia absurda de quererse mostrar como lo que nunca ha sido, es decir, un presidente desconectado de la realidad. Pero al final creo que hemos visto otro Fujimori. Decide terminar su intervención en este juicio, que va a ser el juicio más importante de los 3 que se le van a hacer, decide hacerlo desde la condición que siempre tuvo, que es la del jefe, ¿no es cierto? Y la que el conductor, el líder, no el tonto del barrio. A lo largo de todos los años que Fujimori gobernó este país, no dejó de insistir que quien gobernaba era él, ¿no? Y quien hacía y deshacía era él, ¿no? Y que no pasaba nada sin que él no lo supiera, ¿no? Aquí quien manda en las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Dicho en una palabra, mando yo.
como lo han testimoniado los jefes militares, tanto en el CIE como en el CIN, ¿no? Inclusive en horas de la madrugada, ¿no? Diariamente no despachaba Montesinos con Fujimori, y uno de los temas principales que trataban era el tema de la guerra contrasubversiva y, en forma muy particular, esta organización que montó para este tipo de operativos, ¿no? No descarto el hecho de que haya grupos paramilitares que se estén estableciendo aquí en Perú, no lo descarto. La información sobre la existencia de este Escuadrón de la Muerte proviene de las propias fuentes de las Fuerzas Armadas. En ningún momento se me informó que se trataba de un destacamento de la muerte o de miembros del ejército o de inteligencia los que cometieron los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. La primera información pública en el que aparecen por primera vez los nombres de Santiago Martín Rivas y de Carlos Pichilingue Guevara es una nota de la revista Sí, en un artículo titulado Sociedad para el Crimen. Luego vendría la nota de la revista Caretas, en la que Caretas con fotografía identifica a miembros del grupo Colina. ¿Recuerda usted que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló igualmente la preocupación por las leyes de amnistía aprobadas? No recuerdo. En 1996 igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó las leyes de amnistía y señaló que eso era impunidad. Sí, no recuerdo. ¿Usted tiene problemas de memoria? Las declaraciones del jefe formal del CIN, Julio Salazar Monroy, el tesorero del CIN, el general Villalobos, en el sentido de que ellos recibieron una orden. Fujimori dio la orden expresa de que la partida dedicada a lo que se llamaba acciones reservadas solamente debía ser entregados a Montesinos, y esos fondos, conforme se ha demostrado con una serie de recibos firmados por Rodríguez Abelbescoa y por Martín Rivas, con esas partidas, con ese dinero, se pagaba a miembros del Grupo Colina. Estamos ante la biografía del deshonor, desechar aliados, moverse por conveniencias, huir del país, la deslealtad como bandera, la infidelidad política como arma. Inicialmente su primer gabinete es con alguna gente de izquierda, recordarás a Gloria Helfer, a Mati León. Luego, por supuesto, los deja totalmente de lado. Y además es sin explicaciones, o sea, sin explicaciones. De un momento al otro, patada en el trasero y adiós. Posteriormente, su esposa. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. García, San Román. Tú traicionas algo que quieres, tú traicionas algo en lo que estás comprometido, ¿no? Su vínculo con la democracia era muy débil, o sea, era absolutamente instrumental. En diciembre del 91, 4 meses antes del golpe, dice expresamente que su gobierno tiene 2 pilares, las Fuerzas Armadas y el pueblo. Viendo el resultado final, es una autodestrucción, desde errores de cálculo, de juicio, como este regreso al Perú vía Santiago, después de su escape en Tokio, hasta errores ya de formación, de fondo, ¿no? Como su alianza con Montesinos. La alianza inquebrantable o la extraña simbiosis que lo llevó al abismo fue otro harakiri cantado. Quizás Montesinos le proporcionaba a su manera una forma de disfrute perverso de ese poder, ¿no? Que era el espionaje, el juego con trampa, toda la parte oscura, secreta, ilegal, que era, digamos, una forma en la que disfrutaba del poder.
Llegaron a constituir una dupla de poder que no podría decir yo que uno depende de otro. Creo que ambos dependían. Era una relación media adictiva. ¿Y tú crees que esa alianza continúa ahora? Algo tiene que haber, porque resulta bien extraño que, por ejemplo, en la defensa de Fujimori no se haya deslindado con Montesinos, ¿no? Hace un cálculo y creo que en su cálculo prefiere en este momento ya ni siquiera pelearse con Montesinos. Yo creo que hay un cálculo mutuo, algo así como ¿qué ganan denunciándose uno a otro? Yo creo que el cálculo es que no ganan nada. Parece ser falto de sentimientos, ¿no? De sentimientos sociales, históricos, colectivos. Solo su familia, es decir, sus hijos, parecen realmente despertar un punto de luz, de calidez en él, ¿no? Este autismo, esta falta de vínculos, es un hongo en el centro del poder, un hongo omnímodo. Esta dinastía es el reflejo de esa falta de vínculos, ¿no? De verdaderos compromisos, de trayectoria asumida, compartida. Un legado para el presente y el futuro, que no tengo duda, continuará mi hija Keiko y por el que seguirá luchando mi hijo Kenji. El único mérito es ser hija de Fujimori. Si votamos por Keiko, no votamos por Keiko. Si se votara por Keiko, se votaría por Alberto Fujimori, es decir, por lo peor del fujimorismo. Quiero decirles que obviamente el fujimorismo no se va a quedar de brazos cruzados. Vamos a salir a las calles a manifestar nuestro apoyo abierto al mejor presidente que ha tenido este país. La victimización siempre genera simpatías y votos. En el imaginario de un sector importante de la población, Fujimori cumple con la misión de derrotar a Sendero, o sea que eso como le permite un grado de legitimidad a la acción que comete. Y de alguna manera no es por eso gratuito que Fujimori en su escena final hizo una defensa política, para que un poco la gente entienda que eso fue un costo de la guerra, ¿no es cierto? Mi estrategia exitosa de pacificación he demostrado que durante los años de mi gobierno, lo sistemático y el denominador común de mis actos de gobierno, el sello de agua que marcó mi gestión, fue el sello de la paz. La maquinaria del fujimorismo está movilizada y está movilizada ahí con uno que otro que es marginalmente aceptable y el resto las sanguijuelas más infectas, ¿no? Pero tú sabes por qué creo que es peligroso, porque uno sabe que el fujimorismo no cree en los procedimientos democráticos. La ley no hay por qué respetarla, ¿no? Creo que ni los derechos tampoco, ¿no? Creo que eso son tonterías, ¿no? Un personaje y un periodo de nuestra historia que nos degradó como país, que nos envileció colectivamente. Frente a la transparencia y la decencia, el rictus y la máscara.